Bueno, gracias por seguir escuchando el podcast y recuerda que lo que estamos haciendo es revisando la propuesta de nueva constitución que el día lunes 30 de octubre entregó el Consejo Constitucional y que deberá ser votada el próximo 17 de diciembre. La votación final fue de 33 votos a favor y 17 en contra. Así que vamos a continuar con la lectura de esta propuesta para que puedas votar informado y decidir si quieres aprobar o rechazar esta propuesta de nueva constitución para Chile, que es el segundo intento por tener una nueva constitución. Artículo 15. 1. El terrorismo en cualquiera de sus formas es contrario a los derechos humanos y a la seguridad de la nación. Una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. 2. Los responsables de estos delitos no podrán ser beneficiarios de indulto alguno y quedarán inhabilitados de manera perpetua para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimientos de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza, para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones. Tampoco podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades que establezca la ley. Los inhabilitados en virtud de este inciso podrán solicitar su rehabilitación al Senado. 3. Los delitos a que se refiere el inciso primero serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales. 4. Una vez dictada una sentencia condenatoria firme sobre un hecho calificado como conducta terrorista, las agrupaciones a las que pertenecieren sus autores, cómplices o encubridores que hubiesen ejecutado dichos hechos o se los adjudicasen serán declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional a solicitud de la víctima o cualquier otra persona. La ley regulará los efectos de dicha declaración. 5. El Estado reconoce especialmente a las víctimas de terrorismo. Las víctimas de delitos que los tribunales de justicia califiquen como conducta terrorista tendrán derecho a ser indemnizadas por el Estado por todo daño sufrido con ocasión de estos hechos. El monto de la indemnización será determinado judicialmente en un proceso breve y sustanciado en el tribunal civil competente del domicilio de la víctima y en él la prueba se apreciará en conciencia. Capítulo 2. Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. Derechos y libertades fundamentales. Artículo 16. La Constitución asegura a todas las personas 1. El derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohíbe la pena de muerte. 2. El derecho a la integridad física y psíquica. Nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de los seres humanos y se llevará a cabo con respeto a la dignidad humana. 3. El derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Ni la ley ni la autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. En Chile no hay personas ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio quedará libre. Para que este derecho se realice, el Estado deberá adoptar las medidas apropiadas y los ajustes razonables que sean necesarios con respeto a los demás derechos que esta Constitución reconoce. 4. El derecho a la libertad personal y seguridad individual. En consecuencia, a. Toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley. B. La ley regulará el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros del territorio nacional. Todos los procedimientos y medidas regulados por dicha ley deberán llevarse a cabo con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile. La ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones del ingreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos. Se procurará que dichos extranjeros cumplan la referida pena en su país de origen, cuando así corresponda de conformidad con la ley y a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Con todo, no se aplicará las disposiciones del párrafo precedente en los casos de refugio, asilo o protección, expresamente contemplados en la ley,
así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Toda persona, institución o grupo que organice, financie o ejecute con ánimo de lucro el ingreso ilegal de personas al territorio de la República incurrirá en las sanciones que determina la ley. C. Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta puede ser restringida sino solo en los casos y en la forma determinadas por la Constitución y las leyes. D. Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas siguientes. Se deberá informar a la persona de manera inmediata y comprensible sus derechos y los motivos de la privación de su libertad. Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las 48 horas siguientes, dar aviso al juez competente poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por 5 días y hasta por 10 en el caso de que se investiguen hechos calificados por la ley como conductas terroristas. E. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida, sujeta a prisión preventiva o presa, sino en su domicilio o los lugares públicos destinados a este objeto de conformidad con la ley. El funcionario encargado de estos lugares no podrá recibirla sin dejar constancia del acto que lo ordena y de su ingreso, lo que debe constar en un registro público. Ninguna incomunicación podrá impedir al privado de libertad el acceso al funcionario encargado del lugar de detención y a su abogado. El funcionario está obligado, siempre que el arrestado o detenido lo requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención o a reclamar para que le dé dicha copia o a dar el mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo si al tiempo de su detención se hubiera omitido este requisito. F. Los menores de 18 años privados de libertad deberán estar separados de los adultos y se les aplicará un régimen acorde con su edad. G. La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sean considerados por el juez como necesarios para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para decretarla. La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 15 será conocido por el Tribunal Superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares. La resolución que la apruebe o otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple. H. Las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad. 5. La igual protección de la ley en el ejercicio de derechos. 6. El acceso a la justicia con el objeto de que sus derechos sean amparados de manera efectiva. Esto comprende la información y los medios necesarios para ejercerlo, la existencia de servicios legales y judiciales, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la adopción de las medidas necesarias que permitan su realización. A. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale. Es deber del Estado brindar asistencia letrada y gratuita a toda persona, que no pueda obtenerla por sí misma, en la forma que establezca la ley. Ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. B. El Estado, en conformidad con la ley, proporcionará defensa penal gratuita a los imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de crímenes, simples delitos o faltas y que carezcan de defensa letrada. Para cumplirla con esta obligación, el Estado contará con una defensoría penal pública. C. La ley señalará los casos y la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídicas gratuitas a efecto de ejercer la acción penal cuando corresponda, especialmente tratándose de casos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado y trata de personas. Para cumplir con esta obligación, el Estado contará con una defensoría de las víctimas. 7. El derecho a un debido proceso. Esto comprende a. El derecho a ser oído y juzgado por un tribunal competente independiente, imparcial, predeterminado por ley y establecido con anterioridad a la ocurrencia de los hechos. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales. B. Un proceso dotado de garantías que posibiliten actuaciones, procedimientos y decisiones racionales y justas. La ley establecerá las garantías de un procedimiento de investigaciones racionales y justos. C.
Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción deberá ser motivada y fundada en un proceso previo, legal y oportunamente tramitado. Deberá ser dictada en un plazo razonable con derecho a la ejecución y respeto de la cosa juzgada. 8. Garantías penales mínimas. A. Ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad sin que la conducta que se sancione esté precisa y expresamente descrita en ella. B. Ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad desproporcionadas. C. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. D. Toda persona tiene derecho a una investigación racional y justa, según lo que disponga la ley, ya que se presuma su inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme dictada en su contra. La ley no podrá presumir de derecho a la responsabilidad penal. E. Si la ley vigente al momento del juzgamiento o de la ejecución de la condena penal fuera más favorable, se aplicará a esta a los hechos perpetrados con anterioridad a su entrada en vigencia. F. Nadie puede ser sometido a un nuevo procedimiento penal o condenado penalmente por el mismo hecho por el que fue absuelto o condenado mediante sentencia firme conforme a la ley. G. Toda actuación de la investigación o procedimiento que prive, restrinja o perturbe el ejercicio de los derechos que asegura la Constitución requiere una autorización judicial previa. H. Ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma o reconocer su responsabilidad. Tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de aquella persona sus ascendientes, descendientes, cónyuge, conviviente civil y demás personas que según los casos y circunstancias señale la ley. Y en el proceso penal es irrenunciable la asistencia de un abogado defensor proporcionado por el Estado, si no nombrare uno la oportunidad establecida por la ley. J. No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes sin perjuicio del comiso de los casos establecidos por las leyes. K. No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales. L. Una ley institucional establecerá los tribunales encargados de la ejecución de penas y medidas de seguridad, los que ejercerán funciones jurisdiccionales en dichas materias. Control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, protección de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que la ley señale. Bueno, esa es la primera parte de los derechos y garantías que va a establecer o propone establecer esta propuesta de nueva constitución que el Consejo Constitucional ha presentado. En el próximo capítulo del podcast vamos a terminar la lectura de los derechos y libertades fundamentales, así que recuerda compartirlo, puedes revisar el podcast anterior y si te gustó, comenta, déjanos tu comentario en la cajita o en el post. No olvides que nos puedes escuchar tanto en Spotify como en TikTok y en YouTube. Así que muchas gracias, que tengas un buen día, una buena tarde y una buena noche. Soy Edgardo Lovera, que estés bien.